Los animales son más inteligentes. Sí, pero desafortunadamente se producen en algunos casos. Bueno, te encuentras conversando con Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, entre amigos, tocando algunos temas que nos llaman la atención. En esta semana, en las noticias quizás a nivel global, y una de las más prominentes ha sido esa cumbre de la OTAN, que de nuevo volvió a exhibir algo de división entre sus miembros, algo que era impensable hace algunos años, y ahora, como Europa y como otras instituciones a nivel global, se están desintegrando, quizás por el auge de este nuevo nacionalismo que estamos viendo en muchos países occidentales. El Pacto de Varsovia era el nombre de la contraparte de la OTAN, como una manera de ser una barrera ante el avance en la Guerra Fría de lo que era todo el este europeo, desde parte casi de Finlandia y pasando hacia el sur. Era una gran cantidad de población y de países que no solamente constituían lo que se llamaba el Pacto de Varsovia, que incluía a la Unión Soviética, pero también tenían un poderío atómico extraordinario, de la vieja arsenalería atómica, que significaba tener entre 12 a 15.000 cabezas nucleares que apuntaban a Europa. Entonces, se constituye como contraparte lo que es el Pacto del Atlántico Norte, la OTAN, para tener también una manera de disuadir la posible injerencia e invasión de parte del este en lo que era la Guerra Fría. Pero cuando se acaba la Guerra Fría, la OTAN pareciera que pierde vigencia, y a eso apuntan las críticas de Trump. Sí, pero fíjate que por algún tiempo después de la Guerra Fría, incluso con el surgimiento de las repúblicas del Báltico, la independencia política de muchas de las naciones del este de Europa, que antes gravitaban justamente no solamente en el Pacto de Varsovia, pero bajo la influencia de Rusia durante el tiempo de la Unión Soviética, tuvo cierta validez. Yo recuerdo la OTAN en los años 90 haber declarado la guerra contra Serbia por las acciones de Serbia contra minorías musulmanas en países vecinos, en Bosnia, Herzegovina, en Montenegro, y la OTAN como entidad multinacional tomó la iniciativa y declaró una guerra. Fue la guerra de la OTAN contra un país. Es decir, que por algunos años hubo cierta vigencia ante ciertas amenazas que todavía se percibían. Ahora el presidente de Francia describe el estado de la OTAN como una organización con muerte cerebral. Es decir, ese comentario es lapidario. Es lapidario, no hay una funcionalidad de la OTAN o un entendimiento de la OTAN. Y realmente, Guillermo, las cosas en el mundo han cambiado bastante. No estamos viendo el fin de este tipo de instituciones porque el mundo no es como era hace 20 años. No, el mundo no es como era hace 20 años, y eso a mí me deprime un poco, porque a mí me gustaría que las cosas fueran más o menos estáticas. No habían cambio. Eran los países del este, del oeste, las democracias, las tiranías, los sistemas económicos. No había un solo cambio en la vida. Y era impensable en esa época incluso pensar en el cambio. Sin embargo, lo vemos. La Alianza Atlántica parece estar quedando obsoleta, pero en la declaración conjunta final se mantiene la idea de apoyo a las repúblicas bálticas, a esos países que surgieron después de la caída del bloque soviético, que aspiraron a su independencia, y por supuesto la situación de la península de Crimea y la disputa rusa con Ucrania acerca de las pretensiones que Rusia tiene en esta idea de un nuevo imperio ruso, de ocupar esa zona. Así que la narrativa se parece mucho a la que experimentábamos en los años 70 y 80 acerca de la amenaza rusa, si no soviética, por lo menos rusa. Lo de Crimea, ahí en esa parte del Báltico no tiene vuelta atrás, creo yo. Rusia no va a cesar en su afán de tener control sobre esa parte. Y una de las cuestiones que fueron claves en toda esta disputa fue cuando Rusia, de una manera pero muy silenciosa, casi que nadie se dio cuenta, retiró todo el arsenal nuclear que tenían en Ucrania y se lo llevó al interior de Rusia, y los ucranianos parece que no se dieron cuenta. Fue una cosa muy curiosa que sucedió, debe ser unos 10 años atrás, porque cuando Ucrania tuvo algún papel, vamos a llamarle protagónico, en estas disputas con la Unión Soviética todavía, ellos se ufanaban de ser una parte importante en cuanto a la defensa estratégica, pero ahora no la tienen. Que tiene mucho valor estratégico, claro, porque
el Mar Negro tiene salida al Mediterráneo. Sí, pero resulta que yo creo que Rusia no va a ceder un ápice, ya eso es irreversible. Bueno, la anécdota en la cumbre de la OTAN fue el abandono repentino del presidente norteamericano Donald Trump, aparentemente enojado por las críticas que le dieron sus colegas de Canadá, Gran Bretaña y Francia. Enojado se fue en una cumbre que no representó verdaderamente ningún avance. Y yo estoy pensando, Guillermo, ¿no?, que este tipo de situaciones se dan en medio de un debate sobre el valor de lo global versus el nacional, y que de alguna manera hay que resolver esto, porque estas entidades son globalistas, por llamarla de alguna manera. Mucha inversión económica internacional que traspasa la frontera. Exactamente, pero sin embargo, en los países representados, particularmente Gran Bretaña y Estados Unidos, como líderes de ese grupo del Atlántico Norte, pues tienen desde sus plataformas de poder una retórica de concertación más nacional, de mirarse ensimismados, ¿no?, hacia adentro. Y quizás eso invalida también la viabilidad de estas alianzas que en el pasado tuvieron tanta fuerza y que representaban bloques globales. Y hubo una crítica muy fuerte a Canadá porque no contribuye financieramente. Creo que no paga sus cuotas desde hace más de 2 o 3 años Canadá. Y en teoría cada país miembro de la OTAN debe pagar un porcentaje, no sé si el 1 o el 0.5% de su Producto Interno Bruto. Canadá no ha pagado. Y nos da la impresión que quiera pagar tampoco, porque está a la sombra de Estados Unidos, ¿no? Pero a Trump eso le molestó mucho e hizo algún tipo de comentario al respecto. Así que esto creó un ambiente diferente en estas reuniones que, digámoslo, entre tú y yo creo que no conducen a ninguna parte, ¿eh? Pero todavía la amenaza de confrontación nuclear y la existencia de un arsenal nuclear que amenaza la existencia humana a nivel global está ahí. Este tipo de entidades y este tipo de conversaciones deberían ser vigentes y deberían mantenerse de alguna manera. Yo le tengo más miedo que a la conflagración nuclear, a la posibilidad de que las grandes potencias algún día generen una guerra bacteriológica que tienen en su poder todos estos virus y todas estas cosas catastróficas que pueden diezmar a la población. A eso yo le tengo más miedo que a la cuestión nuclear, porque la cuestión nuclear, por último, es una cuestión más racional, ¿no? Sabemos que si hay una detonación no van a morir por allá, también vamos a morir por acá. Pero una guerra bacteriológica que se cierna de forma silenciosa, así como esas películas de terror, a eso sí que le tengo miedo. No, porque llegado un momento, se llegó a sospechar, por ejemplo, que cuando vino esta gripe aviar de las gallinas, de las aves y qué sé yo, se sospechó de varios países que estaban probando algo en el terreno. Algún arma bacteriológica. Sí, pero eso lo sospechaste tú porque eres bueno, te gustan las teorías de conspiración. Es que lo veo a todo nivel, esto de las conspiraciones, incluso cuando salgo de una habitación, como lo dijo alguien, si te sientas en la mesa donde se está criticando a todas las personas, cuando tú salgas de la habitación te van a criticar a ti. Así es. En medio de toda esta situación de inseguridad, donde parece que aunque tenemos un mundo cambiante, las amenazas armamentísticas, las amenazas militares, la posibilidad de guerra y de conflicto, ya sea regional o global, no han desaparecido. Ahora tú nos traes esta terrible amenaza de una guerra bacteriológica sutil y silenciosa que puede acabar con 2/3 partes de la población del mundo en cuestión de semanas. La Biblia nos invita de pronto a tener confianza en un Dios que muchos de nosotros pudiéramos percibir como silencioso ante todo esto, Guillermo. Yo estoy rescatando en mis últimas predicaciones de aquellas iglesias que se atreven a invitarme, que son pocas y contadas, la carta de Santiago, que fue uno de los hermanos de Jesús, que escribe su carta por, digamos, 40, 50 años después que sucedió todo el ministerio de Jesús, y que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde proceden? Y dice algo lapidario, dice, ¿no son de vuestras propias pasiones? O sea, de nuestras propias cuestiones internas que están batallando en nosotros y que nos hacen de repente explotar y que arrasan con cualquier tipo de racionalidad. ¿No será esto es lo que nos está pasando como sociedad hoy día? Yo creo que la Biblia tiene esta advertencia contra un ser humano que no es confiable en muchas áreas y que puede reaccionar de una manera distinta ante la misma situación en distintos momentos. Entonces yo creo que es ahí donde viene la sanidad interior,
de parte de lo que nos enseña la Biblia, cuando dice, por ejemplo, que Jesucristo es redentor, pero es redentor del hombre completo, del hombre físicamente, pero también de su estado o de su equilibrio mental y de su condición espiritual. Yo creo que la única esperanza que tenemos como creyentes de que haya una redención del hombre completo. Y la redención implicaría también no solamente al individuo, pero la transformación de la esfera social, de todo ámbito. Ese es el sueño de todas las familias creyentes cristianas que existen en el planeta, que de su seno salga aquel líder o aquellos líderes que van a ayudar a cambiar la mentalidad, porque primero ellos mismos han cambiado su manera de vivir, su manera de ser, y pueden ser una influencia en la sociedad. Y esto se da en un ambiente de familia, que es la cosa básica, el núcleo realmente de una sociedad. Así es que en ese aspecto yo creo que tenemos que tener por lo menos la esperanza de que pueda haber algún cambio. Pues queremos animarte a conversar con nosotros, querido amigo, querida amiga, que nos acompañas en esta conversación con Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, y te pongas en contacto con nosotros visitando nuestra página en internet radiomudi.org, o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, te agradecemos el tiempo que has pasado con nosotros, invitándote a que lo hagas nuevamente en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.